Para la aducción de los dedos, los músculos que van a intervenir son los interocios dorsales y el separador propio del meñique. Para el grado 5 el paciente debe estar con la mano extendida en decúbito prono. El paciente debe tener el antebrazo en posición de equilibrio. La posición y se debe de poner, debe estirar los dedos en forma de aducción y la posición del fisioterapeuta que debe sostener la muñeca y con la otra mano debe poner la resistencia. Para la aducción, primero se va a hacer con dos dedos, que va a ser el dedo meñique y con el dedo anular. Y la instrucción al paciente va a ser que intente separar los dedos y manténgalo así y no permita que yo los cierre en sentido contrario, que sería la aducción. Ese va a ser para grado 5, que el paciente va a tener un movimiento completo, pero con una resistencia máxima. Para el grado 4 pues es el mismo movimiento, pero con una resistencia moderada. Ese va a ser para el grado 4, que va a tener un movimiento moderado. Para el grado 3 igual, el paciente va a ejecutar el movimiento solo, pero va a hacerlo en conjunto, va a hacerlo con todos los dedos. Realice el movimiento. Descansen. La aducción de los dedos en esta valoración va a ser el dedo meñique con el anular, el anular con el dedo medio con el dedo índice y el dedo índice con el pulgar. Para el grado 2 y grado 1, el paciente debe ser que debe tener los dedos, se le va a sentir la palpación de los interocios dorsales, y se le va a pedir al paciente que intente abrir los dedos. Descanse. Este va a ser para el grado 1 y 0. Para el grado 1 y 2, para el grado 0 no va a haber actividad contráctil. Para la aducción de los dedos, los músculos que van a participar son los interóseos. Para el grado 5 el paciente debe estar sentado, y se le debe de poner el antebrazo en pronación y la muñeca debe estar en posición de equilibrio. Para la posición del fisioterapeuta va a ser que sostiene las falanges medias y los dos dedos adyacentes. Para la instrucción del paciente va a ser que mantenga los dedos unidos y no permita que se los separe. Ese va a ser para el grado 5, que va a ser un movimiento completo con una máxima resistencia. Para el grado 4 va a ser el mismo movimiento, pero con una resistencia moderada. Descansen. Ese va a ser para el grado 5 y 4, que para el grado 4 va a ser una resistencia moderada. Para el grado 3 el paciente va a ejecutar la aducción, pero con los dedos todos van a estar separados y los va a hacer en aducción, que los va a cerrar. Realice el movimiento. Este va a ser para el grado 3, que el paciente va a ejecutar un movimiento de aducción y va a mantenerlos, pero no va a tener ninguna resistencia. Para el grado 2 al grado 0 va a ser igual que el grado 5, 4 y 3, pero para el grado 2 el paciente va a ejecutar el movimiento de aducción, pero con una amplitud limitada. Realice el movimiento. Extiéndalo y vuelve a cerrar. Ese va a ser para el grado 2, que va a tener un movimiento de la aducción limitado. Y para el grado 1 y 0 se va a sentir la palpación para el grado 1 se va a sentir la palpación de los músculos, y para el grado 0 no va a haber actividad contráctil. Metatarsofalágica e interfalágica del dedo pulgar, los músculos que van a participar son el flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar. Para el grado 5 el paciente debe estar sentado con la mano en decúbito lateral. Para el grado 5 el paciente debe estar en supinación con
la muñeca en posición de equilibrio. La posición del fisioterapeuta va a hacer que estabilice por la articulación metatarsofalágica y esté sujetado el pulgar del paciente. Y se le va a poner una resistencia en el dedo pulgar. La instrucción del paciente es que doble el pulgar y que mantenga así y no permita que yo se lo estire. Este va a ser para el grado 5. El paciente va a tener un movimiento completo frente a una resistencia máxima. Para el grado 4 va a ser el movimiento, pero con una resistencia moderada. Realiza el movimiento. Ese va a ser para el grado 4. Para el que va a tener un movimiento, pero con una resistencia moderada. Para el grado 3 va a realizar el movimiento solo. Ese va a ser para el grado 3 que el paciente va a ejecutar un movimiento completo frente a una sin ninguna resistencia. Para el grado 2 el paciente va a ejecutar el movimiento pero con una amplitud limitada. Descanse. Para el grado 1 solo se va a sentir la palpación del tendón del flexor largo del pulgar y para el grado 0 no se va a detectar actividad contractil. Para el flexor corto del pulgar, para el grado 5 el paciente va a tener su brazo en equilibrio y en la posición del fisioterapeuta va a hacer que estabilice el primer metacarpiano para evitar cualquier movimiento y debe de tener una resistencia en el dedo de la falange proximal. La instrucción al paciente va a ser que traiga el pulgar hacia la palma de su mano y lo mantenga así y no permita que yo lo lleve hacia arriba. Este va a ser para el grado 5 que va a tener un movimiento completo frente a una máxima resistencia. Para el grado 4 el paciente va a realizar el movimiento pero con una resistencia moderada. Realiza el movimiento. Ese va a ser para el grado 4 que va a realizar un movimiento frente a una resistencia moderada. Para el grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento realiza el movimiento. Ese va a tener el grado 3 va a realizar el movimiento pero se va a eliminar la fuerza de gravedad. Para el grado 2 el paciente va a ejecutar un movimiento pero con amplitud limitada. Realiza el movimiento. Ese va a ser para el grado 2. Para el grado 1 solo se va a sentir la palpación localizado en el tendón del flexor del pulgar, que ese es en la eminencia tenar. Para el grado 0 no se va a detectar ninguna actividad contráctil. Para la extensión metatarsofalágica e interfalágica del pulgar, los músculos que van a intervenir son los extensores corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Para el grado 5 el paciente va a estar con su brazo, tiene que estar estabilizado y debe estar en equilibrio. La posición del fisioterapeuta va a ser que debe tener una estabilización en el primer metacarpiano. La instrucción al paciente va a ser que traiga el pulgar hacia arriba y que lo apunte hacia el techo. Y yo le voy a poner la resistencia en sentido contrario. Ese va a ser para el grado 5. Para el grado 5 el paciente va a ejecutar un movimiento completo frente a la máxima resistencia. Para el grado 4 el paciente va a realizar un movimiento, pero este va a ser con una resistencia moderada. Descanse. Ese va a ser para el grado 4. Para el grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento solo. Descanse. Para el grado 2 el paciente va a ejecutar un movimiento pero va a ser con una amplitud limitada. Realice el movimiento. Descanse. Ese va a ser para el grado 2. Para el grado 1 solo se va a sentir la palpación en el extensor corto del pulgar. Y para el grado 0 no se va a detectar ninguna actividad contráctil. Para la adopción del pulgar, los músculos que van a participar son el separador largo del pulgar y el separador corto del pulgar. Para el grado 5 el paciente debe estar
con su mano en decúbito supino y debe tenerlo en el equilibrio. El pulgar debe estar relajado. Para el fisioterapeuta debe estabilizar los metacarpianos en los 4 dedos y se le va a poner una resistencia en el dedo pulgar. La instrucción al paciente va a ser que eleve el pulgar hacia arriba y se le va a aplicar una resistencia. Para el grado 5 el paciente va a ejecutar un movimiento completo frente a una máxima resistencia. Para el grado 4 va a realizar un movimiento pero con una resistencia moderada. Realiza el movimiento. Este va a ser para el grado 4. Para el grado 3 va a realizar un movimiento completo pero sin ninguna resistencia. Realiza el movimiento. Ese va a ser para el grado 2. Para el grado 3, para que va a ejecutar un movimiento completo sin ninguna resistencia. Para el grado 2, el paciente va a ejecutar un movimiento pero con amplitud limitada. Realiza el movimiento. Ese va a ser para el grado 2. Para el grado 1, se va a sentir la palpación del separador largo del pulgar. Realiza el movimiento. Ese va a ser para grado 1, que solo se va a sentir la palpación del músculo, y para el grado 0 no se va a detectar actividad contráctil. Para la aducción del pulgar, el músculo que va a participar es el aproximador del pulgar. Para el grado 5, el paciente debe estar con la mano en decúbito prono y que debe estar en posición de equilibrio. Para la posición del fisioterapeuta va a ser que debe estabilizar los 4 metacarpianos. La instrucción al paciente va a ser que lleve su pulgar hacia su dedo índice y no permita que yo le lleve el movimiento contrario. Descanse. Ese va a ser para el grado 5, que va a ser un movimiento completo frente a la máxima resistencia. Para el grado 4 va a ser el mismo movimiento, pero con una resistencia moderada. Realice el movimiento. Descanse. Para el grado 3, el paciente va a ejecutar un movimiento, pero sin ninguna resistencia. Realice el movimiento. Ese va a ser para el grado 3, que el paciente va a ejecutar el movimiento. Para el grado 2, el paciente igual va a estar en posición en equilibrio, pero debe estar su mano en decúbito lateral. La posición de la muñeca debe ser equilibrada, debe estar equilibrada sobre la mesa y el pulgar debe estar en aducción. La instrucción del paciente va a ser que lleve su pulgar hacia su dedo índice. Así. Realice el movimiento. Ese va a ser para el grado 2, que en el grado 2 el paciente va a ejecutar un movimiento, pero con una amplitud limitada. Para el grado 1 solo se va a sentir la palpación del músculo, que se debe de poner en la parte de la palma de la mano por debajo del pulgar para sentir la contracción. Realice el movimiento. Realice el movimiento. Descanse. Ese va a ser para el grado 1. Para el grado 0 no va a haber actividad contráctil. Para la posición del dedo pulgar y del dedo meñique, los músculos que van a participar son para la oposición del dedo pulgar y del dedo meñique, los músculos que van a participar son el oponente del dedo pulgar y el oponente del dedo meñique. Para el grado 5, el paciente debe estar con su mano en decúbito supino. Debe estar en posición de equilibrio, el pulgar debe estar en aducción con una flexión en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. La posición del fisioterapeuta va a ser que debe estabilizar la mano sobre la superficie dorsal. Para la instrucción el paciente va a ser que lleve su pulgar con el meñique y junten las dos yemas. Ese va a ser para el grado 5. El paciente va a ejecutar un movimiento completo frente a una máxima resistencia. Para el grado 4 igual va a realizar el mismo movimiento, pero sin ninguna resistencia. Con una resistencia moderada. Descanse.
Ese va a ser para el grado 4, que va a tener un movimiento completo frente a una resistencia moderada. Para el grado 3, el paciente va a realizar un movimiento solo. Descansa. Ese va a ser para el grado 3. Para el grado 2, el paciente va a ejecutar un movimiento, pero con una amplitud limitada. Realiza el movimiento. Descansa. Ese va a ser para el grado 2. Para el grado 1, se va a sentir la palpación del músculo por el lado del eje radial. Va a realizar el movimiento. Realiza el movimiento. Descanse. Ese va a ser para el grado 1. Para el grado 0 no se va a detectar actividad contráctil.